Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y unos de ellos le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Y Pedro le contestó y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la Biblia dice que entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dijo lo siguiente, comenzando del versículo 18. Dice, versículo 18, Mateo 16, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta declaración que el Señor le hizo a Pedro le estaba confirmando, ¿no?, sobre la iglesia que él iba a establecer aquí en la tierra. La iglesia tiene un propósito. Eso de venir todos los domingos a la iglesia está bien, pero el propósito de Dios no era establecer una embajada, porque la iglesia es una embajada, para que simplemente nos reunamos los miércoles y calabaza, cada quien para su casa. La iglesia no es eso. La iglesia es afirmar, a recapitular: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira lo que dice en el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dio el Señor las llaves del reino de los cielos? Sí, a Pedro. Porque Pedro era parte de la iglesia que Dios está estableciendo en la tierra. Pero nosotros también somos parte de la iglesia. Dios le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves, refiriéndose a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la llave del reino de los cielos. Y contrario a una embajada, porque cuando tú vas a una embajada, tú vas a buscar una visa para viajar. Amén. Nosotros que somos la embajada del reino, no esperamos que vengan las personas. Sí, nosotros tenemos que salir a buscar estas personas que están atrapadas en el infierno. No literalmente, pero se están dirigiendo para el infierno. El versículo 19 dice, perdón, el 18, vamos a leer, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de nosotros, los embajadores de Cristo, que vamos a buscar a todas esas personas que van rumbo al infierno. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Qué les estoy dando ahorita mismo? Información. Los estoy empoderando de la palabra de Dios, porque la iglesia ha perdido su identidad. Porque la iglesia no es la misma iglesia que Cristo estableció hace más de 2000 años atrás. La iglesia ha tomado muchas cosas, ¿verdad?, que simplemente no son las cosas que el Señor nos dejó. Y una de esas es buscar a las personas para que no se vayan al infierno. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Tenemos las llaves, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia. Amén. La iglesia no es solamente venir los domingos a sentarnos a escuchar la palabra. Gloria al Señor que usted venga, porque por medio de eso usted se está empoderando, está aprendiendo, pero ahí no terminan las cosas. Uno no va a la universidad a ser doctor para convertirse en carpintero. No tiene sentido. ¿Sí me explico? Uno no va a la universidad a estudiar para ser abogado
y luego ser losero. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Amén. Sin desestimar a los que ponen losa ni a los carpinteros. Aquellos que aprendieron ese oficio aquí pagan bien en los Estados Unidos por ese tipo de oficio. Amén. Pero yo creo que ustedes entienden a lo que quiero decir. Amén. Si Dios nos ha empoderado con su palabra, tenemos que ponerla por obra. Volvemos a lo mismo, cogemos información. Amén. Y si nosotros no cambiamos, escúcheme bien, si no hay cambio, ¿qué somos entonces? Personas insensatas, no sabias. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Somos la embajada del reino de Dios. ¿Qué poseemos? La llave del reino de los cielos. Somos la iglesia de Cristo. Diga conmigo, yo soy la iglesia. La iglesia no son estas paredes de concreto, no. La iglesia son personas. Amén. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, o sea, lo que anda haciendo Vicente, porque ¿dónde va Vicente? Usted no puede ser un Vicente. ¿Sí me explico lo que quiero decir? La iglesia, usted no es Vicente. No nos podemos conformar a este siglo, a ser un Vicente. ¿Quién es usted? Embajador. Usted no es Vicente. Diga a la persona que está a tu lado, tú no eres Vicente. La iglesia me está entendiendo. Entonces, no os conforméis a este siglo. No podemos conformarnos y seguir y hacer lo que todo el mundo hace. No, seguir, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo, ir con las corrientes de este siglo, de este mundo. No nos podemos conformar con eso. Sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a ser renovados? ¿Quién nos está renovando? La palabra de Dios. O sea, recibimos la palabra del Señor. Primeramente, no podemos conformarnos con lo que está ocurriendo, con lo que hace Vicente. Sí, no podemos hacer lo que hace Vicente. Sino que venimos nosotros y nos tenemos que dejar transformar por la palabra del Señor, para que haya una renovación de entendimiento. La palabra hace que nuestros pensamientos cambien, y al cambiar nuestro pensamiento va a cambiar nuestra conducta. Y cuando nosotros cambiamos nuestra conducta, Dios comienza a revelar su propósito en tu vida. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Ahora, no puede haber transformación sin la renovación. Diga conmigo, no puede haber transformación si usted no cambia. Usted coge, si la Biblia nos dice, vamos a dar un ejemplo: no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Qué tiene que hacer usted? Congregarse. Porque la Biblia nos está informando que no nos podemos dejar de congregar. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, cogemos esa información y renovamos nuestro pensamiento. Cambiamos nuestra forma de pensar. Si no pasa esto, si no hay cambio, no hay crecimiento. Ponga atención. Si no hay cambio, no hay edificación. Le voy a decir, el Señor llamó
a Abraham. Abraham fue el patriarca del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios escogió a este pueblo. Dice la Biblia que lo santificó. Y algo que hizo Dios con este pueblo, que nunca hizo con ninguna otra nación en la tierra, fue que le dio sus mandamientos. Ellos recibieron la ley de Dios, pero la ley de Dios no los transformó. A ellos no los transformó la ley de Dios. Ellos siguieron haciendo las cosas que no deberían hacer. Fueron desobedientes. Así que Dios hizo algo al respecto, porque Dios, mire, Dios dice la Biblia que Él es tardo para la ira. Escuche bien, ¿tardo para qué? Y grande en misericordia. ¿Qué significa tardo para la ira? Significa de que tú puedes hacer algo que a Dios no le agrada, y tú lo haces y lo vuelves a hacer, y lo haces y lo haces y lo haces, y Dios te está esperando que cambies, te perdona, y entonces tú sigues ahí con lo mismo, pero como Dios es tardo para la ira, no hace nada al respecto, hasta que un día dice, hasta aquí llegaste, papito. Ya es suficiente, como dice en inglés, enough is enough. Diga conmigo, aquí no habla inglés. Enough is enough. Suficiente. Así que Dios se cansó y se hartó del pueblo de Israel. Y Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 11 lo siguiente, refiriéndose a lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dice versículos 7 y 8, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron, ¿cómo? Dios endureció, escúcheme bien, el corazón del pueblo de Israel, porque ellos no cambiaban, no renovaban sus mentes, cogían información y no hacían nada al respecto, seguían siempre adorando los dioses de otras naciones, paganos. Y en el versículo 8, mira lo que dice. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es lo que está ocurriendo con ellos. Por eso es que ellos no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Por eso mismo, porque el Señor les dio un espíritu de estupor, ha endurecido el corazón de ellos, por cuanto ellos endurecieron su corazón hacia Dios. Y este es un problema, porque esto también sucede en las iglesias de Cristo. ¿Qué es un espíritu de estupor? Vamos a leer otra versión, a ver si entendemos un poquito más. Acabamos de leer la versión Reina Valera, en Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8, pero ahora solo vamos a leer el versículo 8. Una vez más, queremos saber qué es este espíritu. El versículo 8 dice, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Esa es la versión Nueva Internacional. Vamos a ver esta versión, que es la versión Jerusalén. Versículo 8 de Romanos capítulo 11. Como dice la Escritura, Dios les dio un espíritu de embotamiento. Diga conmigo, embotamiento. Ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. En otras palabras, esta gente está ciega, no escucha. Ellos pueden ver un milagro y no lo ven. Ellos pueden escuchar la voz de Dios y no lo van a escuchar porque simplemente tienen este espíritu de estupor. Vamos a leer Romanos 11:8 en la Biblia traducción en el lenguaje actual. Dice así, Dios le cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. Y quiero ver esta última traducción. Biblia Nueva Traducción Viviente. Dios lo hizo caer en un sueño profundo
hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Estas son consecuencias ¿de qué? De la desobediencia del pueblo de Israel. Un pueblo a quien Dios había amado, que le dio sus leyes. Pero ellos insistieron en seguir haciendo lo que otras naciones estaban haciendo. Ponga atención. Ellos querían hacer lo que Vicente estaba haciendo. ¿Dónde va Vicente? Usted no es un Vicente. Pues Israel decidió ser Vicente. Ellos querían hacer lo que otras naciones estaban haciendo, adorar a los dioses que ellos estaban adorando. Así que el Señor les mandó un espíritu de estupor. Se cansó de ellos. En el nombre de Jesús vino un estancamiento espiritual. Y quiero hablar sobre algunos síntomas. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene este espíritu de estupor? ¿Cuántos quieren saber? Levanten la mano que quieren saber. Amén. Gloria a Jesús. Algunos nada más. A ver, una vez más. Levanten las manos que quieren saber los síntomas. Pastor, yo quiero saber. Cuidado, a mí yo lo tengo. Mire, vea, mira a ver. Primer síntoma. Aquí va. Incapacidad de entender la palabra de Dios. Primer síntoma. Incapacidad de entender la palabra de Dios. Si todavía usted no ha entendido lo que yo he dicho desde el principio del mensaje, tiene un problema muy grande. Papá, pastor, vuélveme a repetir. No, vea el video a YouTube y vea el mensaje desde el principio. Incapacidad de entender la palabra de Dios. Pastor, eso significa que cuando yo abro la Biblia y me da sueño, yo no lo dije, usted lo está diciendo. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 14. Jesucristo les dice aquí a sus apóstoles algo con respecto a los fariseos. En el versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan. ¿Quiénes habían olvidado de traer el pan? Sus discípulos, los apóstoles. Y no tenían sino un pan consigo en el barco. El versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y entonces ellos discutían entre sí diciendo, ¿por qué será que el Señor está diciendo esto? ¿Será que porque no traímos el pan? Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? En otra palabra, yo no estoy hablando de que trajeron el pan sí o no, yo estoy hablando de otra cosa. No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, les pregunta el Señor a ellos. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Lo que el Señor le estaba diciendo es, guárdense de la doctrina de los fariseos. Porque estos hombres, amén, aunque enseñaban la palabra de Dios, hacían que el pueblo lo hiciera, pero ellos no la hacían ellos mismos, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo, Señor, guárdense de la levadura de los fariseos, de la doctrina, de lo que ellos enseñan, amén. No hagan como ellos están haciendo. El Señor no se estaba refiriendo al pan, pero ellos no entendieron a lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Hello, ¿usted me está entendiendo? ¿Quién no entendió? Incapacidad de entender la palabra de Dios. Oiga, gente que viene aquí a la iglesia físicamente, pero su mente está por Saturno y por toda la galaxia. Y no entienden nada. Y mire, hay gente que me está viendo ahora mismo predicar y solo ven que mi boca se abre. No me está entendiendo nada. Incapacidad de entender la palabra de Dios. Número 2. Incapacidad de creerle a Dios. Amén. Escúcheme bien.
En Juan capítulo 12, versículo 37, dice lo siguiente, amén. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los judíos habían visto los grandes milagros que Jesucristo había hecho. Cómo él había caminado por el mar. Cómo él había sanado tantos enfermos. Cómo él había echado tantos demonios. Cómo él levantó a Lázaro de entre los muertos. Y a pesar de todo eso, no creían en Jesús. Eso ni viendo, creyendo. No me estoy explicando. Porque hay gente que dice, hasta no ver, no creer. Pero esta gente veían y no creían. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de estupor, incapacidad de creerle a Dios, duda, incredulidad. Número 3, ¿lo está apuntando? Incapacidad de apuntar las cosas que uno les dicta. Estoy jugando. Vamos para el número 3. Pero debe estar apuntando ahí para que no cometan los mismos errores que esta gente hicieron. ¿Sí me explico? Ay, pastor, es que voy para YouTube y lo veo y lo vuelvo a escribir ahí cuando estoy en mi casa. Mire, si usted va a hacer eso, póngame un comentario. Pastor, lo vi y lo escribí. Número 3, pierde interés por la palabra de Dios, pierde el apetito. Ya no hay deseo de escuchar la palabra, de escudriñarla, de estudiarla. Número 4, comenzás a sentir cierta apatía a la palabra y a los creyentes. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo apatía? A rechazo. Ya te incomoda lo que el pastor predica en el altar. Mire, en Hechos capítulo 7 encontramos de que uno de los primeros diáconos que trabajaron en la iglesia primitiva, amén. Este varón, que era un varón, dice la palabra del Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo, tenía mucha sabiduría. Y los judíos estaban enojados con él, pues, por todo lo que le estaba diciendo, porque le estaba diciendo sus 4 verdades en la cara a todos estos judíos. Amén. Me refiero a Felipe. Amén. A Esteban. Me refiero a Esteban. Él murió a pedradas. Lo apedrearon porque los judíos se enojaron tanto por todo lo que él estaba diciendo que lo mataron. Y en Hechos capítulo 7, en el versículo 51, Esteban le dice a ellos, a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hay gente que resiste al Espíritu Santo. Hay gente que resiste a la palabra de Dios. Número 5, otra señal más. Te vuelves insensible. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ponga atención, ¿me está escuchando? Recuerde que el espíritu de estupor no te deja ver, no te deja escuchar. Amén, te da sueño, escúchame bien, te distrae. Eso que hace el espíritu de estupor te distrae. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como... ¿Cómo? Traducido al lenguaje actual, como Vicente. Hello, ¿me está entendiendo o no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los Vicentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, ellos son ignorantes, ¿por qué? ¿Tienen el entendimiento cómo? ¿Qué significa entenebrecido?
Entenecidos significa están oscuros. Hay aquí, escúcheme bien, son las cosas perversas. ¿Sí? Solo piensan en hacer lo malo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿A quién se lo voy a hacer? ¿Sí? Tienen el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda, escúchame bien, pierden toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con Abadí toda clase de impureza. Cuando pierdes la sensibilidad, entonces algo ando mal. Ya no siento al Espíritu Santo de Dios. Me aburre el culto. No quiero ir a las oraciones. Me aburren las clases. Me aburre hablar con el hermano. Me aburro hablar con el pastor. Me aburro y usted se hace burro por tanta insensibilidad que tiene. No me gusta la música, no me gusta la alabanza. Sí. Ahora, es importante entender, amén, y saber por qué llega este tipo de espíritu al creyente. A ver, vamos rápidamente a apuntar los síntomas rápidamente. Yo creo que los teníamos proyectado ahí, ¿verdad? ¿No lo teníamos proyectado? Primer síntoma, incapacidad de entender la palabra de Dios. Diga a la persona que está a tu lado, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? A ver, pégale un codazo. ¿Estás entendiendo? Número 2, incapacidad de creerle a Dios. Aunque veas milagros, aunque Dios mismo te hable, te entra por un oído y te sale por el otro. No vas a cambiar, no quieres cambiar. Quieres vivir tu vida mundana. Número 3, pierdes interés por la palabra de Dios. No me importa, no le creo, no sé, no, punto y se acabó. Te vuelves como un callo. No sientes nada. Solo sientes hacer lo malo. Número 4, cierta apatía a la palabra de Dios y a los creyentes. Rechazas la palabra, rechazas a los hermanos. Simplemente no quieres nada con la iglesia, con los hermanos, ni con el pastor, ni con los creyentes, ni con los líderes, ni con Dios. Simplemente no te interesa, punto y se acabó. Número 5, insensibilidad. Te vuelves insensible al Espíritu Santo. Tu corazón se vuelve duro. Amén. Y esos son los 5 síntomas. Amén. ¿Seguimos? Algunos me dijeron que no. No me interesa, pastor. ¿Seguimos? Son las 7:30. ¿Seguimos? Vigilia. ¿Les interesa o no? Los interesados levanten las manos. A ver. Y los desinteresados se pueden ir. A su nombre. Vamos rapidito. Amén. Vamos rapidito aquí, ¿ok? Se nos va el tiempo, pero es importante entender por qué viene este tipo de espíritu. Amén. Al creyente. Amén. Número 1. Vamos al número 1. Aquí está el número 1. ¿Por qué viene este espíritu al creyente? Número 1. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo pecó desde el principio. Una persona que practica el pecado sabiendo que es pecado es una persona que puede tener este tipo de espíritu. Hebreos capítulo 3, 13, amén, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Escúcheme bien, ¿por qué se endurece el corazón? ¿Por el engaño de quién? Del pecado. ¿Tú practicas el pecado? Este espíritu va a entrar a tu vida. Te vas a ver indiferente.
Y déjeme decirle, dice la palabra del Señor, que cuando el Espíritu Santo te limpia, amén, y deja y se va porque lo contristaste, dice que el espíritu que había salido de ti, el espíritu malo, amén, dice que comienza a buscar un lugar donde entrar, y dice que cuando llega nuevamente a su casa la ve adornada, limpia, y dice, wow, se fue el Espíritu Santo, voy a entrar, pero ahora voy a amar a 7 espíritus más. Y dice que tu condición llega a ser peor aún que antes. Así que, ¿por qué llega este espíritu a la vida del creyente? Porque practica el pecado. Amén. Número 2, por rechazar constantemente la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha tocado, amén, con su Espíritu Santo? Has escuchado su palabra, su voz, pero la sigues ignorando el llamado de Dios a tu vida. Te sigues haciendo el indiferente. Dios te llama y te llama y te llama, porque Dios es que tardo para la... ¿Y qué más? ¿Y grande y qué? Por eso es que no te hace nada. Y seguís pecando y pecando y pecando y pecando. Rechazando. Hebreos 3:7, miren. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, versículo 8 que dice, porque si tú endureces tu corazón, entonces Dios te dice, te las das de la mamacita de Tarzán. Sí. Y te va a endurecer el corazón y te va a mandar ese espíritu de estupor. Este espíritu viene, amén, también por el descuido de la vida espiritual, cuando perdemos la comunión con el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor fue a la casa de Marta y María. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién era Marta? ¿Quién era María? ¿Hermana de quién? Y llega Jesucristo a la casa de Marta y Marta comienza a atender al Señor. Comienza a lavar los platos, a mapear, a preparar la comida para darle comer a Jesucristo. Pero María, la hermana, ¿verdad? Dice la Biblia que se sentó a los pies del maestro a escuchar todo lo que el maestro le estaba diciendo, cuidadosamente. O sea, ella se interesó en lo que el maestro le iba a enseñar, ¿verdad? No es que estaba de haragana, porque Marta se puso enojada y con María y le dice, Señor, pon esta haragana. Prácticamente, estamos hablando del lenguaje de hoy. Que no me está ayudando, mira, hay muchas cosas que hacer y mira, se sentó ahí al lado tuyo. No, Señor, dile que comience a ayudarme. Y el Señor le dice, en el versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, le dice. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. El hecho de que ella se haya sentado a escuchar al maestro cuidadosamente, eso la hacía, ¿verdad?, una persona que verdaderamente estaba buscando de Dios. Dios quería su undivided attention, su atención. Por ahí va. Gracias. Quería que simplemente se enfocara en Él. Amén. Su atención profunda. Amén. Eso es lo que quería el Señor. Y eso es lo que quiere muchas veces al Señor. Mire, esto ocurre en la iglesia. Hay muchas personas que le sirven a Dios en la iglesia. Y corren por acá, y corren por allá, y lavan el baño, y manejan el van, y vamos a hacer los alimentos, pero pierden esa comunión con Cristo. Porque se afanan tanto en las cosas de Dios que se olvidan de Dios. ¿Me estoy escuchando? Nos afanamos, y hay muchas personas en la iglesia que se afanan tanto en las cosas de Dios que se olvidan de Dios. Y Dios es lo más importante. El tener ese tiempo con Cristo, esa comunión es lo más importante. Y por eso muchas veces, muchas personas que la vemos, ¿verdad?, trabajando en la iglesia. ¿Y qué pasó con el hermanito? ¿Qué pasó con la hermana Marta?
Pero ¿cómo va a ser que se fue de la iglesia la hermana Marta? Pero si yo la veía trabajando en la iglesia duro, todos los días se levantaba para como dicen, ayudarle al pastor en la iglesia. Todo, la miraba lavar los baños. Era la última que se iba a la iglesia cuando limpiaban. La hermana Marta descuidó su vida espiritual. Se afanó mucho en las cosas de la iglesia, que se olvidó de Cristo. Y eso es lo que pasa. Tenemos que atender nuestra vida espiritual. Tenemos que tener comunión con Dios. Número 4, ¿por qué este espíritu? Y con esto yo termino. ¿Cuántos quieren seguir más? Aleluya. Dios mismo manda este espíritu. Amén. Dios mismo, porque este espíritu viene a nosotros, porque muchas veces Dios mismo manda este espíritu. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 13, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean, ¿a fin de qué? Y eso está pasando con muchas personas, desgraciadamente. Que simplemente no siguen lo establecido por el Señor. Me refiero a que hoy en día está de moda ser homosexual, lesbiana, perdón. Ellos han creído, se han vuelto necios en su propio entendimiento. Y como han creído, comienzan a creer en la mentira. ¿Y qué pasa con ellos? Son condenados, porque no creyeron la verdad. Así que no permitamos, iglesia, que este espíritu entre en la iglesia, en tu vida personal. Todas estas cosas de las cuales hablamos en esta noche, amén, como dije al principio, cogimos la información, hay que hacer algo al respecto. ¿Qué estabas haciendo antes? ¿O qué no estabas haciendo que debes comenzar a hacer? Chantel, por favor. ¿Dónde está Marquito? Marquito, él por el piano, por favor. ¿Qué no estabas haciendo antes que tienes que comenzar a hacer? ¿Cómo esta información va a cambiar tu vida? Va a renovar tus pensamientos. Amén. Y tu conducta. Amén. ¿Fue mucha información la que di esta noche? Amén, ¿sí o no? ¿Cómo esta información va a cambiar tu conducta? ¿Qué vas a hacer al respecto, iglesia? No, pastor, ¿verdad que yo tengo que buscar más de Dios? Mire, pastor, no me había registrado el CREA, pero esta vez sí me voy a registrar el CREA. Quiero entrar a aprender más de la palabra de Dios. Sí, póngase de pie en esta noche. Amén. ¿Cómo se llama el espíritu? Estupor. ¿Qué hace este espíritu? ¿Qué hace este espíritu? No vas a oír, no vas a ver. ¿Qué más? ¿Ah? No vas a entender. Viendo no vas a ver, mirando no vas a ver, oyendo no vas a escuchar. Amén. Te vas a endormecer. Amén. O sea, hay tantas cosas. No podemos permitir, iglesia, nación de Cristo. Amén. Que entre ese espíritu aquí en la nación de Cristo. Aleluya. Santo es el Señor. A su nombre.